Bienvenidos al primer video de capacitación para Vermont, 10ª edición. En esta primera sesión empezaremos a trabajar con tu ensayo ONU. El ensayo ONU forma parte de una larga tradición que ha acompañado a Vermont desde hace varios años. Con él, se pretende que los futuros delegados adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para que más adelante redacten su posición oficial, además de saber un poco más sobre la Organización de las Naciones Unidas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero que debes de tener en cuenta sobre la composición de tu ensayo escrito son los temas o puntos que en él vas a abarcar. Y estos son aspectos generales de la ONU, donde abarcará sus antecedentes, su fundación, sus idiomas oficiales, qué es y un poco de información sobre su sede, sus objetivos de desarrollo sustentable y la historia que ha tenido México dentro de la ONU. Cada uno de estos puntos es muy importante, así que no te olvides en ahondar en cada uno de ellos. Otro punto relevante a destacar es la estructura de tu ensayo, que consta de 3 partes fundamentales: una introducción, un desarrollo y una conclusión breve de al menos 10 renglones. Tampoco te olvides de estos bajo ninguna circunstancia. Habrá también un formato al que tendremos que apegarnos para estandarizar la imagen de todos los documentos que nos llegan. Es un listado un poco largo, así que mejor ve tomando nota. Primero que nada, tenemos la tabla de datos personales. En la parte superior de la primera hoja, insertaremos esta tabla centrada de una fila y 2 columnas. En la segunda columna, colocarás en negritas seguidas de 2 puntos las palabras materia, actividad, fecha, nombre y matrícula. En el primer dato que se te solicita, pondrás sin negritas Vermont. En el segundo dato, escribirás ensayo de la ONU. En el tercero, colocarás la fecha de entrega del trabajo. Y en los 2 restantes será donde colocarás tus datos. En la primera colocaremos el logotipo del Tecnológico de Monterrey, de la misma forma en que se muestra en pantalla. En caso de que seas un estudiante de secundaria que aspire a tener una beca Vermont, te pediremos que anotes también tu nombre, el nombre de la escuela a la que asistes, un teléfono y un correo electrónico, para que podamos localizarte. Si aún no sabes lo que es una beca Vermont, escucha atentamente. Beca Vermont es un premio que se le otorgará a los estudiantes de tercer grado de secundaria de escuelas públicas cercanas al Tecnológico de Monterrey, Campus Central de Veracruz. En caso de que un ensayo ONU de algún alumno quede entre los 10 mejores enviados, a este se le invitará a participar al modelo Vermont sin costo alguno. Ya habiendo aclarado este punto, continuemos. El contenido de la tabla, junto con el resto del archivo, deberá estar justificado y se manejará con fuente Arial a 12 puntos. Para el título y los subtítulos se recomienda usar negritas y solo el título podrá estar centrado. Del mismo modo, el margen será normal y el interlineado de 1.5. También tu documento debe de tener la extensión mínima de 4 cuartillas y máxima de 6. Y por último, no te olvides de pegar en cursivas el código de honor de los estudiantes al final del documento. Una vez aclarados estos puntos, pasemos al siguiente paso: la investigación. La búsqueda de información para tu ensayo escrito es un proceso sencillo, pero debes de hacerlo con mucho cuidado. Puedes hacer uso de cualquier fuente escrita que desees, como libros o revistas, siempre y cuando sea verificable que quien lo hizo es un experto en el tema. Afortunadamente, y en la gran mayoría de los casos, cuando se imprime un libro es porque su contenido ha sido revisado cuidadosamente y ha sido elaborado a detalle. Por otro lado, si utilizas fuentes virtuales, será imposible comprobar la calidad y seguridad de la información, ya que prácticamente cualquiera puede publicar en un blog información que no es verdadera. Es por esto que hay ciertas fuentes como Wikipedia, buenastareas.com, Yahoo Respuestas y El Rincón del Vago que no podrás utilizar para indagar. En cambio, te sugerimos algunas páginas como Google Académico, enciclopedias en línea, sitios oficiales y, ¿por qué no?, el sitio en línea de la ONU o el Centro de Información de las Naciones Unidas, también conocido como CIN. Recuerda también que si eres estudiante del Tecnológico de Monterrey, tendrás acceso a un sinnúmero de artículos, revistas y libros digitales, accediendo desde tu cuenta al sistema de bibliotecas de la escuela. Una vez que hayas seleccionado tus fuentes y recopilado tu información, podrás pasar a leerla y abordar la escritura de tu ensayo. Pero,
Debemos advertirte que en el TEC de Monterrey tenemos cero tolerancia al plagio y cualquier otro tipo de robo intelectual. Por eso te pedimos, amablemente, que cites todas tus referencias adecuadamente en formato APA y que evites a toda costa copiar directamente de tu fuente original. Para ayudarte a hacer estas dos tareas, en el siguiente bloque te ayudaremos y te diremos qué hacer. Finalmente ha llegado la parte más laboriosa de todo este proyecto, la redacción. Este punto también es muy importante, ya que tienes que trabajarlo con mucho cuidado, porque, como te dijimos, no se tolerará ninguna forma de plagio. Inclusive, para detectar cualquier forma de copia en los trabajos de los alumnos, el TEC de Monterrey cuenta con SafeAssam, una herramienta que le permite comparar los textos enviados con todo texto existente en la red, e incluso con otros textos que han sido enviados al mismo sitio. Y es precisamente lo que se utilizará en este Vermún para detectar cualquier forma de copia y para asegurarnos de que los trabajos enviados son productos originales de los participantes. Así que te pedimos que no te arriesgues, pues en caso de copia se aplicará el Reglamento General de los Alumnos. Pero para prevenir eso, en la siguiente cápsula te mostraremos una forma fácil de hacerlo: la paráfrasis. La paráfrasis es una interpretación personal de lo que has leído de otra fuente. Es tomar la idea de alguien más y adaptarla a tu forma de pensar, no sin antes reconocer el trabajo del autor original. Es tomar el sentido de lo que alguien quiso decir y reinterpretarlo con nuestras propias palabras. La paráfrasis es un gran método y como tal tiene sus formas de hacerse bien. A continuación te diremos lo principal que debes de saber. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer es leer nuestras fuentes, las cuales conseguimos en el segmento anterior. Debes identificar las ideas principales, asimilar lo que dicen y después replantearlas con tus propias palabras. Todo esto es crucial para el bosquejo de tu ensayo. Número 2. Tomar notas. Cuando estés leyendo tus fuentes, puedes ir tomando notas para recordar cómo puedes reinterpretar cierto punto más adelante, o para ir determinando la estructura que buscas darle a tu texto. Número 3. No repetir frases. Cuando estés leyendo algún texto que desees parafrasear, debes evitar a toda costa copiar frases tal y como está en el texto original. Si copiar estas frases sin alterarlas es simplemente inevitable, lo que puedes hacer es ponerlas entre comillas. De esta forma, denotas que las líneas no son de tu autoría y que solo estás citando directamente. Cuando cierres las comillas, pondrás entre paréntesis el apellido del autor, una coma y la fecha en la que fue dicha esta frase. Esta técnica normalmente se utiliza cuando la sintaxis de las palabras o el orden de la frase es importante, o cuando tratamos con frases célebres o con discursos. Número 4. Excluir información innecesaria. Muchas veces, cuando estés leyendo, notarás que los textos vienen acompañados de breves explicaciones para los públicos inexpertos. Pues estas breves explicaciones las puedes suprimir a la hora de parafrasear, evitando así la posibilidad de que se repita alguna palabra o de que tu ensayo se parezca a tus textos originales. Sin embargo, esto no quiere decir que nuestro ensayo sea más corto que nuestras fuentes. Recuerda que estás parafraseando, no estás resumiendo. Y finalmente, el número 5. Al leer, podrás darte cuenta que los escritores crean ciertas estructuras para acomodar mejor sus ideas en forma de párrafos o de oraciones. Lo que tú puedes hacer es reinventar toda la estructura de la información recopilada. De esta forma, tendrás nuevas estructuras para tu ensayo, distintas a cualquier otro. Una vez que hayas concluido tu ensayo ONU, te recomendamos que lo releas para corregir alguna frase que esté mal estructurada, algún error ortográfico o asegurarte de que tu formato está en orden. Incluso puedes comparar tu ensayo con los textos originales para comprobar que no son idénticos. Sin embargo, no hemos acabado. Tu labor no habrá terminado hasta que hayas citado tus fuentes apropiadamente. Lo primero que tienes que hacer es guardar todos los datos que puedas sobre las referencias que usaste. Datos como el nombre del autor, la fecha de publicación de la obra, la editorial, el título de la obra, el URL si es que es una fuente virtual, además del lugar de publicación y de la fecha de recuperación del documento. Una vez que tengas estos datos reunidos, dirígete a la parte superior de tu procesador de texto, hacia el botón que dice Referencias.
Una vez dentro, darás clic en Insertar cita y luego en Agregar nueva fuente. A continuación, se desplegará un cuadro donde podrás seleccionar el tipo de fuente bibliográfica y donde solo tendrás que poner los datos que se te soliciten. Y es de esta manera tan sencilla que podrás reconocer el trabajo de investigación de todos aquellos que hicieron posible tu ensayo. Por último, pero no menos importante, en el siguiente segmento te daremos instrucciones para realizar la entrega de tu trabajo correctamente. Hemos llegado a la parte más sencilla de todo este proyecto, la entrega. Si eres estudiante de la Prepa Tech Campus Central de Veracruz, lo único que tienes que hacer es accesar desde tu cuenta de Blackboard a la materia de Evermood, donde encontrarás una carpeta que dice Entrega de Trabajos. La fecha límite para entregar tu trabajo es el domingo 7 de febrero a las 11:59 p.m. Es importante que entregues en tiempo y forma tu ensayo ONU, siguiendo todas las instrucciones e indicaciones que fueron dadas en este video de capacitación, ya que todo esto tendrá un impacto más tarde en tus calificaciones. En caso de que hayas realizado tu ensayo ONU para concursar por una beca Evermood, tendrás hasta el 29 de febrero a las 11:59 p.m. para enviárnoslo a uno de los correos que ves en pantalla, siguiendo también todas las instrucciones dadas en el video. En caso de que tengas alguna pregunta, no dudes en externarla en nuestro foro de atención para capacitación en nuestra página oficial. Y si eres un estudiante de Prepa Tech, asistiendo a nuestras asesorías de consulta, no olvides suscribirte al canal de YouTube de Evermood para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video para ti. Además de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Agradecemos su atención y su participación en este modelo. Nos vemos a la próxima.